y quiero compartir con el tópico el rico y Lázaro. Diga conmigo, el rico y Lázaro. Usted sabe que vamos al libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Si usted puede abrir su Biblia, el rico y Lázaro, sería importante leerlo, amén. Quiero compartir con usted la historia del rico y Lázaro. El Señor va a ministrar nuestras vidas, va a ministrar nuestros corazones, amén. Y en este día el Señor nos va a hablar sobre todo lo que estamos evangelizando, amén. El Señor, el domingo pasado el Señor nos habló sobre la compasión. Diga conmigo, compasión, misericordia. Y hoy el Señor nos va a hablar sobre esa compasión y esa misericordia, por qué es necesaria, amén. Y vamos a verlo a través del rico y Lázaro. Usted sabe que la historia del rico y Lázaro no es una parábola, porque en las parábolas el Señor Jesús no usa nombres, porque son parábolas. Pero en este caso Jesús usó nombre. Y Jesús nunca dice en este texto bíblico que esto es una parábola. Así que se cree que para ese tiempo había mucha gente en estas condiciones y que fueron personas que Jesús conoció y que relató su historia para hacer una enseñanza a través de la vida del rico y de Lázaro. Por eso Jesús empieza esta historia, este versículo, este pasaje bíblico, diciendo: había un hombre rico. Amén. Él empieza, me dice un amén cuando ya lo tiene proyectado. ¿Ya está? Jesús empieza, y esto es importante, pero cuando usted lee la Biblia usted tiene que entender lo que es una parábola. Es lo que Jesús usa para dar una enseñanza. Así que por eso no pone nombre. Pero en este caso Jesús no dice que había una parábola o que el reino se compara. En este caso Jesús dice el rico y el Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y que llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Amén. Dice que le murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Vamos a entender hoy, porque mucha gente no entiende. ¿Cuántos quieren saber qué pasa después de la muerte? Amén. Vamos a entenderlo hoy a través de la escritura. Entonces dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham inmediatamente. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí dice que el rico fue sepultado en el Hades. Dice entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta en su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el rico le dijo a Abraham: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos más, para que les testifiques de lo que él vivía allí, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es palabra del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Espíritu Santo, yo creo en tu palabra y creo en tu presencia, y le pido que me persuada de mi destino espiritual, eterno, en el nombre de Jesús, y que usted me convenza de justicia, de juicio y de pecado, porque el Señor Jesús lo dejó a usted para que me convenza de toda verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Yo amo la palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Es bella la palabra, porque lo que no entendemos, lo que no conocemos, lo conocemos por medio de la palabra. Amén. Entonces, este pasaje es tan hermoso porque dice que el rico fue al Hades, y la palabra griega para Hades, y esto es muy importante que todos comprendamos esto, todo creyente, todo cristiano y sobre todo todo evangelista, porque la compasión viene a nosotros cuando nosotros entendemos la necesidad y cuando entendemos la verdad de la vida en la tierra. Cuando nosotros comprendemos qué hay después de la muerte y cuando comprendemos que somos tan vulnerables cada día, entonces la compasión se comienza a activar en nosotros y entendemos la necesidad que hay de orar, la necesidad que hay de evangelizar, de predicar el evangelio, y la necesidad que hay de entregar a otros a Cristo. Amén. Y dice que la palabra griega para Hades es equivalente a Seol. Y esta palabra indica, dos cosas indica esta palabra, y es una de las cosas que vamos a entender hoy. Dice que la condición es uno, el Seol indica que la condición de los no salvos entre la muerte y el juicio del gran trono. Vamos a ver Apocalipsis 20, 11, 15. Rápidamente, yo voy a usar mi Biblia porque mi iPad sufrió un accidente. Amén. Entonces dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, dice así la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, amén. Dice, y otros libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Por eso cuando hacemos la oración de fe, usted dice: Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Se acuerdan? Amén. Bueno, ese libro donde usted pide a Dios que inscriba su nombre en el libro de la vida eterna es este libro de Apocalipsis. Dice que ese libro va a ser abierto y ahí están escritas todas las obras nuestras. Y dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y el muerto y el Hades. Este es el juicio final. Y el Hades, y entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Dígale al que está al lado: todas nuestras obras aquí en la tierra van a ser juzgadas delante del juicio del gran trono blanco. Amén. Y dice: y la muerte y el Hades, escuche esto, y la muerte y el Hades, o sea, el lugar donde el rico fue, ya no dice, fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. No olvide esto porque va a entender esto más adelante. Hasta el tiempo de Jesús, la gente iba a ese lugar de tormento que se llama Hades, pero eso cambió con la venida de Cristo, ¿ok? Entonces por eso dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados, o sea, ese lugar que está debajo de la tierra, va a ser en el juicio final también va a ser juzgado. Ese lugar no va a existir más y va a ser juzgado. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea que todas las personas, como este rico que fue al Hades, van a ser juzgadas
y van a ser trasladadas de ese lugar que me encanta verle sus caras. Están así atentos, amén, aleluya. Un aplauso al Señor. Esto está mejor que ir al cine a ver ciencia ficción, que nos entretiene, amén. Esto es conocer la verdad, dice, y la verdad te hará libre. Y la muerte y el Hades, o sea, este rico que fue al Hades, dice, van a ser en el juicio final, que es en el juicio del trono blanco, después de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Dice, fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, vamos a leer el versículo 15, todos por favor, todos pero con ganas. El que lo lee fuerte es porque está inscrito en el libro. 1, 2, 3. Amén, está aquí. Y el que no fue hallado en ese libro fue lanzado al lago con fuego. Di el que está al lado. Esa es la importancia de presentarle a Cristo a la gente. La gente tiene que conocer por qué Cristo vino, por qué murió por nosotros y por qué dio su vida por nosotros. Amén. Entonces nos regresamos allá. Entonces esto es lo que está hablando, que la condición de los no salvos entre la muerte y el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Esa es la condición donde va a estar las personas. Entonces aquí se muestra que en el Hades los muertos, aquí hay algo importante. ¿Qué ven en el rico? ¿Qué pasa en el Hades? Toda esa persona que murió y está en el Hades, dice que están conscientes. Diga conmigo, conscientes. ¿Qué más ven con este rico? Tienen uso de todas sus facultades, de su memoria, todo en el Hades. ¡Wow! ¿Esto no le impresiona a usted? Que este rico murió, su cuerpo se quedó en la tierra, pero su espíritu fue llevado al Hades. Y ahí todas las facultades, los sentidos, todos están en la persona. La memoria, dice, Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos, envía a alguien allí. O sea que él tiene conciencia, que tiene memoria de que tiene hermanos en la tierra, que tiene familia en la tierra. Pidió que le enviara a Lázaro que le diera agua. Quiere decir que sus sentidos, tiene sed, amén, está aquí, que tiene sed, amén, y que necesita que alguien le dé agua. Está consciente, vio a Lázaro, lo reconoció a Lázaro. Así que quiere decir que cuando él entraba a su casa y Lázaro estaba afuera, él veía a Lázaro y reconoció a Lázaro en ese lugar. Dice la Biblia, está reconociendo a Lázaro en ese lugar. Y dice la Biblia que él está pidiendo que envíe a Lázaro, amén. Y Abraham le dice que no, porque que tienen ya, ¿qué tenemos en la tierra para creer? Dijo a Moisés y a los profetas, porque toda la escritura y la palabra de Dios, Moisés representa los 10 mandamientos. Diga conmigo, los 10 mandamientos. Y los profetas representan todo lo que profetizaron de parte del Espíritu de Dios, de parte de Dios, para que nosotros creyéramos. Amén. Entonces, por eso la compasión se tiene que activar. Por eso es necesario predicar y enseñar la palabra. Porque cuando nosotros no entendemos, porque muchas veces nosotros venimos a Cristo por amor y por fe, pero no entendemos realmente lo que pasa después de la muerte. Entonces no tenemos compasión por el perdido, por el que no conoce a Jesús. Lo criticamos, lo destruimos en vez de orar por ellos para que ellos sean salvos también. ¿Entiende esto? Entonces, dice que él estaba con sus facultades completas, memoria, todo, y están en un lugar de tormento. Entonces esto va a continuar hasta el juicio final de los perdidos. Segunda de Pedro 2:9. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 2:9. Yo tengo que correr con él para buscarlo en mi Biblia. Amén. Segunda de Pedro 2:9. Ya lo tiene allá. Me da un amén cuando lo proyecta. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:9. Esto es muy importante que usted lo entienda. Segunda de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de la tentación? Amén. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O
O sea, ¿quién es un injusto? Es uno que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerde que la Biblia dice que Cristo nos justifica delante del Padre nuestros pecados en la tierra. Una persona justa no es una persona que no peca. Aquí no hay nadie que no sea pecador. Aquí todos somos pecador. Amén. Empezando por mí. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Entonces, por esa causa necesitábamos a Cristo. Por esa causa necesitábamos a Jesús, para que Él nos hiciera justos delante del Padre, para no ser ¿qué? Llevado, ahí dice, segunda de Pedro, dice y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El libro de Juan capítulo 3:6 dice que los que reciben a Cristo serán salvos, y los que no lo reciben por no haber creído en el Hijo de Dios ya han sido condenados. ¿Comprende esto? Así de sencillo, así de simple. Entonces, es sencillo entender lo que la Escritura está diciendo. Un injusto es uno que no quiso creer en Jesús, recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, cuando todos los no salvados y el Hades mismo serán arrojados en el lago que vimos ahorita Apocalipsis 20, ¿verdad? Donde vimos que del 13 al 15 vimos que en ese juicio final del trono blanco, donde está ese rico, en el Hades, donde está ese rico, en ese juicio van a ser trasladados a un lugar nuevo que fue diseñado para Satanás y sus demonios, que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Por eso usted encuentra esto en la Biblia, Hades y el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y número 2, ¿por qué Jesús enseña esta historia del rico y de Lázaro? Para indicar en líneas generales la condición de todos los espíritus. Diga conmigo, somos seres espirituales. Usted y yo tenemos un espíritu. Entonces Jesús usa la historia del rico y de Lázaro. ¿Para qué? Para enseñar la condición de los espíritus humanos que han partido de este mundo. Las personas que han partido de este mundo con el Señor y sin el Señor. Entonces, entre el tiempo de la muerte y la resurrección de los muertos, es lo que está Jesús usando en este texto. Vamos a Efesios 4, 8, 10. Amén. Efesios 4, 8, 10. Entonces vemos aquí la realidad del Hades, que significa infierno. La traducción de Hades significa infierno, que normalmente nosotros usamos ese término, ¿verdad? Infierno, eso significa Hades. Cuando usted lo ve en la Biblia, Hades significa infierno. Entonces es un lugar de tormento, dice la Biblia, que este lugar es un lugar de tormento. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Gloria a Dios, me ganaron, ¿ah? Ya llegué a Efesios 4, 8, 10. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, por lo cual dice, pero a cada uno, voy a leerlo desde el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se nos dio gracia de salvación. Amén. Y dice, subiendo a lo alto, Jesús subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. Amén. A las partes más bajas de la tierra. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que antes de que Cristo subiera a los cielos, a la diestra del Padre, primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y cuando leemos estos textos, ¿para qué fue Jesús a las partes más bajas de la tierra? Dice la Biblia que Jesús fue allí a anunciar. Jesús pasó el proceso, ¿verdad?, completo de donde nos liberaba a nosotros, y que cuando Jesús descendió al Hades,
no fue porque Jesús fue al Hades, escuche esto, no fue porque Jesús fue al Hades porque él había pecado o porque no había sido salvo, sino que Jesús fue a anunciar y a proclamar su victoria en la cruz del Calvario a Satanás. Y dice el libro de los Hechos que Jesús, cuando descendió abajo de la tierra, dice que liberó las prisiones, y literalmente la gente veía a la gente que había muerto resucitar. Amén. Eso dice el libro de los Hechos. Entonces, que cuando Jesús descendió, habló, abrió las prisiones y anunció y dijo su victoria. Y luego fue a tomar las llaves del Hades, dice la Biblia, fue a tomar las llaves del infierno. Le fue entregado a él ese lugar. Entonces, luego sube al cielo, dice, y ascendió a los cielos, ¿verdad? Y ese que subió, que si no también había descendido primero a las partes. Dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué subió y para qué bajó y para qué subió? Dígalo pero oiga, usted como que no está inscrito en el libro hoy es el día para inscribirse en el libro de la vida eterna. Amén. ¿Para qué bajó y para qué subió? Diga conmigo, para llenarlo todo. Diga conmigo, para llenarlo. Diga fuerte, con fe, para llenarlo todo. O sea que en Jesús estamos completos, dice la Biblia. Que en Jesús estamos completos. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. Así que Él bajó y subió para asegurarse que los cielos, que la tierra, que todo fuera llenado por Él. Amén. Que todo fuera llenado por Él y para Él. Amén. Entonces, vemos aquí ¿qué vemos aquí? Lo que indica Efesios 4:8, que el lugar de resurrección, cuando Cristo resucitó, amén, cuando Cristo resucitó, automáticamente hubo un cambio de lugar que Jesús inauguró, que Jesús abrió, un cambio de lugar. Dice, Él descendió y luego subió. Escuche esto, ¿por qué Jesús descendió? Lázaro también descendió. O sea que el seno de Abraham también estaba debajo de la tierra. Y el Hades también estaba debajo de la tierra. Pero lo separaba ¿qué? Un gran abismo. Amén. Que no podía cruzar al otro lado. Pero dice que yo podía ver, o ellos podían ver quién estaba allá. ¿Entiende esto? Entonces lo que está diciendo la Escritura es que Jesús descendió al seno de Abraham. Fue a ese lugar y hizo un cambio de lugar. Y dice, después ascendió. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos sentados, la iglesia de Jesucristo, en lugares celestiales juntamente con Él. Fuimos sentados en lugares celestiales, lo vimos el miércoles en Casa de Paz. La iglesia de Cristo fue sentada con Cristo juntamente en los lugares celestiales con Cristo. Por eso quería enseñarle hoy, para que usted entendiera lo que aprendió el miércoles. Entonces, porque es importante que usted esté clarito. Cristo descendió porque porque el seno de Abraham estaba allí. Y antes de Cristo, todo el que moría iba a la misma dirección, pero los dividía, los separaba un gran cañón. Entonces estaba el seno de Abraham y estaba el Hades. Y el rico podía ver a Lázaro y Lázaro podía ver al rico. Y el rico podía ver a Abraham. ¿Comprende esto? Jesús desciende y Jesús después sube y con Él cambió el lugar. Vamos a seguir viendo con la Biblia, amén, porque esto es sencillo, esto no es complicado, pero usted debe entender que creer en Jesucristo y entregar nuestra vida a Jesús por fe, para creer en Él vale la pena. Entonces, eso fue lo que ocurrió, y eso es lo que está diciendo Efesios 4 del 8 al 10, que Jesucristo descendió, que el mismo que descendió es el mismo que luego subió para sentar con Él en los lugares celestiales a su iglesia. Amén. Diga conmigo, como iglesia estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo.
Ahora escúcheme esto, después que ocurre esto es lo que está enseñando Jesús a través de la historia de Rico y el Lázaro. Después que ocurre esto, ¿qué pasa con los que mueren? Vamos a ver ahora, vamos a ver 2 Corintios 5:8. ¿Qué pasa? Hubo un cambio, usted tiene que entender que hubo un cambio de lugar. Por eso la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué ocurre entonces? A ver, ayúdeme a leer usted 2 Corintios 5:8. Amén. Usted que está allá, 1, 2, 3. Amén. ¿Qué dice allí? Voy a buscarlo porque yo no le entendí mucho lo que usted leyó. Amén. ¿Lo está asimilando? Ya estoy aquí. 2 Corintios 5:8 dice así. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los corintios? El apóstol Pablo dice, yo quisiera ya estar con el Señor. Ya. De una vez él está testificando que al morir, los que creemos en Jesús vamos inmediatamente a la presencia del Señor. Dice Pablo, yo quisiera, y esto lo dice Pablo en la Biblia en muchos lugares, dice, ya yo quisiera estar presente con el Señor. Pero dice, pero tengo que quedarme aquí porque el Señor Jesús decidió que Él se quedara en la tierra haciendo la labor de ¿qué? De dar a conocer a otro este gran misterio. Entonces Él dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es lo que me dice a mí, que en el momento que nosotros estamos ausentes de este cuerpo, inmediatamente estamos presentes con el Señor. Amén. Entonces vamos a ver Filipenses 1:23. Ahí mismo, busque Filipenses 1:23. Anótelo por favor, porque esto es muy importante para que usted entienda por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y que la compasión se active en nuestras vidas. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué lindo, ¿verdad? Tiene deseo, lo que dice el apóstol aquí, que él tiene deseo de partir con el Señor. Amén. ¿Usted no ha tenido ese deseo a veces? Ese deseo de partir y estar con el Señor es mucho mejor, y en un mundo tan hostil, en un mundo tan difícil, qué rico hoy estar con el Señor, ¿verdad que sí? Así que cuando usted escucha que muere un hijo de Dios, por eso dice la Escritura que es agradable ante los ojos de Dios la muerte. ¿Por qué? Porque regresamos a casa o vamos con Él inmediatamente. Entonces vamos a seguir entendiendo. Entonces Pablo dice, eso me hubiera sido mucho mejor, pero a él se le había encomendado. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él prefería estar con el Señor, pero a él se le había encomendado el evangelismo a los gentiles en la tierra. Entonces él aceptó, dice, bueno Señor, si es lo que me has llamado, pero hubiera sido mejor estar contigo. Pero si me toca quedarme en este mundo para hacer la labor, la voy a hacer. Amén. Entonces qué hermoso es, ¿verdad? Ese pacto nuevo que tenemos con Jesús, que viene a través de Jesús, porque esto no ocurrió antes de Jesús ni en el Antiguo Testamento. Esto vino por el pacto nuevo con Jesucristo. Jesús venció la muerte en la cruz. Jesús venció la muerte en la cruz. Amén. Jesús venció la muerte en la cruz. La crucifixión de Jesucristo fue la derrota de Satanás, de la muerte eterna. ¿Qué derrotó Jesús en la cruz cuando murió y lo crucificaron? Derrotó la muerte eterna. Pero hay que entenderlo. Por eso la gente se podrá burlar de la muerte de Cristo y se podrá burlar de la crucifixión de Cristo, pero ellos no lo entienden, porque Cristo con su muerte venció la muerte eterna, un estado en el que todos íbamos a estar sin Él. Entonces, cuando la gente ignora la palabra, no lo entienden, porque esas personas cuando mueren,
que rechazaron la obra de Cristo en la cruz del Calvario, van a ir a ese lugar donde fue el rico, al Hades. Ellos sí, escuchen, ya no vamos al seno de Abraham, pero porque fue movido. Pero el Hades no fue movido. Y ellos van a ese lugar hasta que sean trasladados a su nueva prisión eterna, que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Es lo que acabamos de leer en la Biblia. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué lleva a la gente, a la humanidad, al lago que arde con fuego y azufre? Está en el libro de Juan, capítulo 3. Dice, por los que no creyeron ya fueron condenados por no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dice, los que creen serán salvos, y los que no creen, por no haber creído en el Hijo de Dios, ya fueron condenados. Fíjese, o sea que lo que nos da acceso a la vida eterna es creer en Jesucristo. Amén. Entonces, es importante entender eso. Entonces, vemos otra historia, el ladrón, Lucas 23:43. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y había unos hombres que también estaban siendo crucificados con él? Y había un ladrón con él. Entonces, vamos, Jesús, ¿qué le contestó a este? Ya lo tienen allá, léamelo usted que es cortito. 1, 2, 3. ¿Qué le dijo? Lo que pasa es que este ladrón le dijo, sálvame, llévame contigo. El ladrón en el último momento creyó en Jesús. Amén. En el último momento creyó en Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy, de cierto te digo. ¿Qué está diciendo Jesús con esta expresión? La verdad es esta, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Diga conmigo, en el paraíso. Amén, diga conmigo, en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que la persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y pasa su nombre inscrito en el libro de la vida eterna, cuando muere, señores, la muerte va a llegar a todos, y los que permanecemos, dice Pablo, con la venida de Cristo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Jesús, que en el momento que morimos, el cuerpo y no el espíritu, inmediatamente vamos a un lugar que se llama el paraíso, que es un lugar hermoso, que es un lugar bello. Eso es lo que está diciendo Jesús. Imagínate ese ladrón. Por eso nunca es tarde para llevarle la oración de fe a nadie, ni en el hospital. Es más, le voy a decir algo, debemos comenzar a visitar los hospitales, porque ahí hay gente que se puede estar muriendo, y hacerle la oración de fe obtiene ganancia en vez de pérdida. Más pérdida hay si se queda, más ganancia hay si se va, y si se va con el Señor, claramente. Entonces Jesús le está diciendo a ese ladrón que se está arrepintiendo ahí al lado de Jesús: yo te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Su cuerpo murió, pero su espíritu fue inmediatamente al paraíso. Ya no estamos hablando del seno de Abraham debajo de la tierra. Amén, está aquí. Estamos hablando de otro lugar que está en el cielo. El paraíso está en el cielo. Eso es lo que está hablando Jesús. Por eso dice que Él ascendió. Y me gusta en el libro de Juan capítulo 14 que Jesús le dice a los discípulos: me es necesario que yo me vaya, porque voy a ir a preparar casa para ustedes. Voy a ir a preparar. Es necesario que yo me vaya, voy a preparar. Bueno, él dice lugar, realmente ese es el término. Él dice: voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Amén. Amén. Diga conmigo, Jesús ha preparado un lugar. Por eso la Biblia dice que Jesús descendió y luego ascendió al cielo, y Él fue a preparar un lugar para recibirnos a nosotros, y ese lugar se llama paraíso. Amén. Dígale: Señor, gracias por estorbar mi camino y por pararte delante de mí y traerme esta verdad y salvar mi alma. Amén.
Entonces por eso Jesús enseña la historia del rico y de Lázaro. Esto no es una parábola, fueron personas que en su tiempo Jesús conoció y que Él contó la condición de ellos y se lo contó a sus discípulos para que entendieran que esto era verdad, que esto era real y que esa era la condición del ser humano, la condición del hombre. Por eso es importante hacer de nuestras vidas que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. O sea que cuando el espíritu de la persona muere porque ha recibido al Señor como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, la Escritura enseña que va directamente al paraíso. Su espíritu, pero la mejor parte no es, pero ese proceso no está completado. Amén. El paraíso es un lugar de gran gozo. Amén. Diga conmigo: un lugar de gozo, un lugar de alegría, de belleza. Amén. Dice: voy a ir a la casa de mi Padre a preparar un lugar. Dice Apocalipsis que en el cielo no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. Esa es la realidad de lo que la Biblia enseña. No hay enfermedad, no hay dolor. Allá no hay que pagar la electricidad, señores. Allá quiebra de Mededeshi. Aleluya. ¿Por qué no hay que pagar electricidad? Porque dice que Dios mismo es nuestra luz. Dios mismo, su gloria, escuche esto, dice Apocalipsis capítulo 20, que su gloria, la gloria de Dios, la gloria del unigénito, nos alumbrará día y noche. Allá no va a haber noche, señores, allá no va a haber noche. Dice que allá la gloria de Dios nos va a alumbrar día y noche. Allá no va a haber oscuridad, allá no hay tinieblas, dice la Biblia. Allá las tinieblas no pueden existir, amén. Lo único que bueno que vamos a dejar en la tierra que no va a haber allá es el matrimonio. Usted será de los que va a decir: gracias a Dios, allá no me voy a casar. Pero la Biblia dice que allá no hay matrimonio. Allá no hay matrimonio. Allá todos seremos hermanos. Y eso está en la Biblia, porque un discípulo le pregunta a Jesús: maestro, pero mira, esta mujer se casó y se le murió el esposo, y ella se casó con el hermano y se murió, y se casó con el tercer hermano y se murió, y se casó con el cuarto hermano, se murió, y se casó con el quinto hermano. ¿Cuántos han leído esa enseñanza de Jesús? Y los discípulos, los fariseos le preguntan: bueno, díganos con cuál de ellos se va a quedar esta mujer en la eternidad, allá en el paraíso. ¿Cuál va a ser el esposo de ella? Y Jesús le dijo: no han entendido todavía. Allá no se darán en casamiento. Ese sufrimiento era para la tierra. Perdón, esa bendición era para la tierra. Está aquí, aleluya. ¿Verdad que el matrimonio en los primeros años es un sufrimiento? Pero usted sabe por qué, porque se están acoplando los caracteres. Ya después que se acoplen es lo más bello. Por eso el Señor dice: pero ya en el paraíso, ¿para qué vamos a necesitar matrimonio si aquí en la tierra se acoplaron ya? Ya no hay pleito, ya estamos procesados, amén. Amén. Entonces Jesús le dice: allá, perdónenme, pero allá ustedes no están entendiendo los asuntos del reino. Allá nadie se va a dar en casamiento, allá no hay matrimonio, allá no hay esposa. Todos seremos hijos de Dios. Todos allá seremos hijos de Dios, amén. Allá no vamos a estar dando a luz hijos, ni eso es de la tierra, para llenar la tierra, para multiplicarnos, amén, para tener una descendencia para Jesús, amén. Entonces eso es lo que habla Jesús en la Biblia. Enseña sobre el matrimonio en ese lugar. Entonces Jesús le dice: de cierto, es que en el paraíso ya no hay sufrimiento. Todo lo que te hizo sufrir en la tierra, para allá no va. Amén, está aquí. Dice: ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los agoreros no van a heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces diga: qué cosa más hermosa, ¿verdad? Allá vamos a estar en total libertad para servir al Señor.
para adorarle, para conocerle. Imagínense eso, de que Dios mismo es nuestro sol, nuestra luz, alumbrando día y noche todo. Qué cosa más linda. Por eso el apóstol Pablo, que tenía esta revelación, decía: yo quisiera estar allá. Yo que tengo que quedarme sufriendo con ustedes aquí. Yo quisiera estar con el Señor Jesús. Aleluya. Amén. Pero bueno, él decía: pero me dieron esta misión, esta asignación en la tierra. Amén. Así que es importante comprender eso del paraíso. Jesús le dice a este ladrón: hoy mismo, por cuanto creíste. Mire, este hombre prácticamente hizo una oración de fe allí. Señor, llévame contigo. Ponme por favor, Yamir, el versículo anterior para leerlo bien, el 42. Porque este ladrón estaba arrepentido de sus actos en la tierra. Amén. Tenía unas ganas. El Espíritu Santo me ponía a enseñar esto. Porque usted tiene que, la compasión tiene que venir a su corazón. Amén. El amor tiene que venir a su corazón. Por las almas, por los que todavía no han recibido, los que no se han arrepentido de sus pecados, de su vida sin Cristo. Tiene que venir, ¿para qué? Para que le podamos presentar a Jesús. Pero a veces no tenemos suficientes herramientas para presentar la obra de Cristo. Y la gente en el mundo, allá usted va a las redes sociales, a los YouTube, la gente peleándose unas tonterías. Si ya lo que nos ganamos ya está ganado. La gente peleando entre ellos, dañándose entre ellos, cuando lo que el Señor tiene para nosotros ya está. ¿Qué dice el versículo 42? ¿Qué le dijo el ladrón a Jesús? O sea, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dígalo de nuevo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Tú sabes por qué este ladrón le dijo esto? Porque Jesús, yo creo que este ladrón escuchaba las enseñanzas de Jesús. Amén. Este ladrón tal vez se metía en las multitudes a robar, pero estaba escuchando la enseñanza de Jesús. Porque Jesús decía esto cuando predicaban las multitudes: mi reino no es de este mundo. ¿Estás aquí? Mi reino. ¿Y te imaginas ese ladrón metido entre las multitudes? Di que seguidor de Jesús, y lo que estaba era robando las bolsas. Tal vez era un ladrón de carteras. Está aquí. Pero estaba escuchando las enseñanzas de Jesús, porque Jesús decía: mi reino no es de este mundo. ¿Y qué pasó cuando estaba el ladrón al lado de Jesús? Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Wow! ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Por haber creído. Escuche esto. Diga conmigo: por haber creído. Creyó en el último momento. Creyó. Por eso no hay que darse por vencido. Diga conmigo: no hay que darse por vencido con nadie. Porque hay gente que puede creer en el último momento de su vida. Y te escuchó hablar a ti de Cristo, de sus enseñanzas. Te escuchó hablar a ti de la palabra. Te escuchó hablar de que el que recibía a Cristo iba para el cielo, para el paraíso. Entonces este ladrón había escuchado eso en las enseñanzas y se arrepintió en el último momento. ¿Fue válido o no? Mi pregunta: ¿fue válido para Jesús arrepentirse en el último momento? ¿Por qué somos tan duros a veces con la gente que lleva años y no se arrepiente? Y le predicamos el evangelio y no se arrepiente. Yo le digo a la gente: suéltelo, siga orando, pero suéltelo. Ya usted expuso la semilla. Esa semilla va a crecer y va a dar fruto. Vaya, busque otro. Ese ladrón estaba ahí entre las multitudes y Jesús no se detuvo por el ladrón. Ya sembró la semilla. Y Jesús se fue a buscar más. Y fue a hablarle a más del evangelio. Entonces muchas veces nosotros nos detenemos tratando de convencer a alguien. ¿Está aquí?
Cuando hay por ese alguien que te estás quedando, hay miles esperando que le lleves la semilla, que riegues la semilla. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay miles esperando que tú vayas. Suelta al que no quiere hoy arrepentirse. Dile que está al lado, suelta al que no se quiere arrepentir hoy. Avanza, avanza. Hay miles esperando que riegue la semilla en sus corazones. Ese que hoy le evangelizaste, ese que hiciste la oración de fe, ese por el cual oraste, que todavía no se ha arrepentido, no quiere decir que no se va a arrepentir. No quiere decir, él se va a arrepentir o ella se va a arrepentir, porque tú tienes que confiar en la semilla que dará su fruto. La Biblia dice que aunque el terreno sea malo, la semilla va a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Que cuando tú tienes que confiar que tú eres un regador de la semilla de Cristo. Tú tienes que confiar que aunque tú vas en el bus y bueno, le hiciste la oración de fe y esa persona no quiso arrepentirse, no importa, pusiste la semilla, abriste el entendimiento, abriste los ojos del entendimiento. Y ese ladrón estaba allí en medio de esa enseñanza. Pero ¿qué hizo? En el momento, fíjese, ¿usted qué cree que existen casualidades? ¿Usted qué cree que existen casualidades? En el momento que Jesús ha sido crucificado, Él fue crucificado con Él. ¿Usted cree que eso fue casualidad que estuviera allí? ¿Usted cree que es casualidad? No, no existen las casualidades. Dice la Biblia que nuestro trabajo en el reino no es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. No hay una oración que hagas por una persona que sea en vano. No hay un día que dobles las rodillas por alguien que sea en vano. No hay nada que tú hagas en el reino que sea en vano. Todo lo que hacemos para el Señor, tarde o temprano producirá frutos. Amén. Y se imagina a Jesús allí, le dice, el hombre le dice, acuérdate de mí. Inmediatamente creyó en Jesús, creyó en su predicación, creyó en la palabra, pero estaba atado. ¿A qué estaba atado? Al espíritu del ladrón. Estaba atado al vicio, a la adicción, estaba atado, y eso no le permitió seguir a Jesús y convertirse en un discípulo de Cristo, en un líder de Cristo. Pero no se convirtió en un discípulo, pero fue salvo. Diga conmigo, no se convirtió en un discípulo, pero fue salvo. Jesús está buscando, escuche, dos cosas busca Jesús: obreros y almas que sean salvas. Jesús busca obreros y almas que sean salvas. Jesús busca almas que sean salvas y obreros. Amén. Entonces, nada es en vano. Este hombre dice, Señor, hoy quiero estar contigo allí en el paraíso. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque, escuche, porque Jesús iba a descender al seno de Abraham. Iba a pasar por el Jade a buscar los que estaban ahí predicando. Estaba predicando el evangelio, anunciando lo nuevo. Escuche esto. Pasó por el seno de Abraham a buscar los que eran suyos. Los liberó. Libro de los Hechos dice que la gente vieron muertos caminar en las calles porque Jesucristo los liberó. Y después subió al cielo y dijo, le había enseñado a los discípulos, yo me tengo que ir a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Amén. Porque es el lugar donde ustedes van a ir cuando ustedes partan con el Señor. ¿Está aquí? ¿Está entendiendo esto? Así que esto es lo más importante que nosotros podemos hacer en la vida. Si usted tiene que cuidar su salvación, tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar su posición en Cristo. Si usted es un alma, usted sabrá si Dios le ha dicho que usted es un alma para ser salva, o usted es un obrero del reino que va a regar la semilla de salvación. Diga conmigo, soy un obrero del reino que va a regar la semilla de salvación. Amén. O sea que el Señor no nada más nos da la salvación, sino que también nos da la posibilidad de ser obreros para regar esa semilla de salvación. Amén. Entonces usted no puede detenerse con los que no quieren cambiar.
Usted no puede detenerse y usted no puede enfocarse en una persona haciendo que cambie, que cambie, que cambie. Usted ya regó la semilla y dice la Biblia que el que riega la semilla es el Espíritu Santo. Quien da crecimiento a la semilla es Dios. La Biblia dice que quien hace crecer la semilla en nuestros corazones es Dios. Quien hace crecer la semilla es Dios. Dios es el que la multiplica, el que la hace crecer. Nuestro trabajo es regar la semilla. Nuestro trabajo es regar la semilla, amén, y discipular a los que dicen quiero ser un discípulo de Jesús, a formar a los que dicen quiero ser un obrero que riegue semilla, porque si me quedo en la tierra, acabo de ganar la salvación y no me convierto en un obrero de Cristo, puedo regresar a mi condición anterior, puedo volver al pecado, puedo volver a mi condición de carácter anterior. Entonces, para evitar eso, es entonces cuando nosotros decidimos, le estoy contando mi testimonio, prefiero ser obrero de Cristo porque puedo pasar a ser lo que era antes y perder mi salvación por mi carácter, por mi forma, por mis ideas, por las fortalezas mentales. Entonces por eso yo escogí, dije, porque el Señor lo puso en mi corazón, quiero ser un obrero del Señor, amén, porque prefiero guardar. Imagínese Pablo, cuántos años pasaron en la tierra después de recibir la salvación. El apóstol Juan, aproximadamente 70 años en el libro de Apocalipsis. Cuando recibió la revelación de Apocalipsis, habían pasado 70 años, señores. Así que 70 años esperando ir al paraíso, porque el Señor nos dio una asignación en la tierra. Entonces lo mejor es estar con el Señor para no perder esa salvación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuchen, en el paraíso va el Espíritu. El Espíritu. Allá hay gozo, pero el gozo no es completado hasta que vuelva a unirse a un cuerpo glorificado. Amén. En la resurrección de los justos, dice la Biblia, 1 Corintios 15, 51, 54. Se lo quiero resumir y dar sencillo para usted. Qué hermoso esto, amén. O sea que ahora podemos dormir tranquilos, ahora podemos dormir en paz. Si dormimos y no nos levantamos es porque vamos directo al paraíso. Amén, está aquí. Eso es lo más importante. Entonces, 1 Corintios 15, 51, 54. Voy a buscarlo. Con esto voy a cerrar. Amén. Perdón. Yo te puse con esa. No, cámbiame la 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Voy a cambiarlo. 1 Tesalonicenses 4. Dicen... dan el mismo objetivo, pero vamos a cambiarlo. Amén. Tesalonicenses. Me da un amén cuando lo tiene. 4, 16, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Ajá, ya lo tengo. Amén. ¿Ya lo tiene en pantalla? Muy bien, dice así. Dice, porque el Señor mismo, escucha esto, cuando el creyente de Jesús muere, va al paraíso inmediatamente. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Pero todavía su gozo no está completado porque falta el cuerpo glorificado. Vamos a recibir un cuerpo que no va a morir más, porque esa es la promesa del Padre. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas mismas palabras. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Dice que el Señor va a descender
del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Aquí está hablando de la resurrección, de cuando van a recibir su cuerpo glorificado. El Espíritu va a recibir ese cuerpo glorificado, y los que estén vivos cuando el Señor regrese serán ascendidos, ¿verdad? En la resurrección, y serán ascendidos y encontrados. Va a haber un encuentro con el Señor, y donde recibiremos un cuerpo glorificado como el que el Cristo recibió. Amén. Donde estaban las marcas de la cruz, pero que tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, bello, hermoso. Amén. Porque Dios todo lo hace nuevo. Esa es la promesa. Entonces, esto es bien importante entender. El Hades no es un lugar de sepultura. El lugar de sepultura es donde el cuerpo humano es llevado, pero en este caso el Hades es el lugar donde el espíritu va cuando va sin Cristo, cuando su condición lo lleva a esa pérdida eterna por no arrepentirse de una vida sin Cristo, por no arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Diga: Señor, gracias te damos por lo que has hecho con nosotros. O sea, cuando un creyente muere en Cristo, lo único que ha hecho es, lo mejor que ha hecho es que nos llevó la delantera y ya se fue al paraíso. Ya está en ese lugar hermoso, un lugar donde hay gozo, hasta recibir ese cuerpo glorificado en Cristo. Amén. Así que dele gracias. Cierre sus ojitos ahí donde está y dígale: Espíritu Santo, yo te pido que con esta palabra ministres mi corazón, y que pongas en mi corazón la compasión para hablarles a otros de Cristo. Padre Santo, yo te pido que pongas en mi corazón esa misericordia, esa compasión, para darles a conocer a otros la obra de Cristo que nos lleva a la salvación, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Dígame si no es maravilloso lo que ha hecho el Señor en la cruz. Entonces escúcheme lo que le voy a decir. La gente del mundo, o la gente que desconoce la Escritura, cree que Cristo fue derrotado en la cruz, y que cree que Cristo fue muerto en la cruz, golpeado, lacerado, vencido en la cruz. Porque ellos, escuche esto, usted cuando antes de venir a la iglesia, ¿usted había escuchado esto? Y lo primero que ocurre con la gente que dice que si el Hijo de Dios fue muerto en esa forma, ¿cuánto más no nosotros? Pero lo que la gente no entiende es que el Hijo de Dios tuvo que morir de esa forma para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él se tuvo que convertir de esa manera en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en ese lugar no fue derrotado, sino que Él venció la muerte eterna, quitando el pecado de nosotros, para llevarnos ¿a dónde? Al paraíso, para sacarnos de un lugar de tormento, de un lugar. Imagínense que antes de Cristo, escuche, antes de Cristo solo se salvaban allá en Israel, allá los judíos nada más. Vino Cristo, cambió el lugar. ¿Usted sabe por qué cambió el lugar? Porque en el seno de Abraham no había espacio para todos nosotros, y por eso el lugar fue cambiado. Qué cosa más linda, qué hermoso esto. Y por eso Jesús fue y buscó un lugar en el paraíso para ser trasladado inmediatamente en el paraíso con nuestro Padre. Dígame si eso no es hermoso. Amén. Imagínense, Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero podía ver el calor, podía ver el tormento. Eso también es sufrimiento. Por eso dice la Biblia que en Cristo estamos completos, que todo fue perfecto a través de la obra de Cristo. Todo fue perfecto. Amén. Por eso dice que en la Escritura que hay un mejor pacto. Cuando habla del pacto de Cristo, habla de un mejor pacto que hizo Jesús por nosotros, para darnos una vida eterna. Amén. Así